Buenas tardes, estamos aquí con la arquitecta Gabriela Aguilar y le estaremos entrevistando de la clase de instalaciones eléctricas. La primera pregunta es, ¿qué factores o conceptos se deben tener en cuenta al diseñar un espacio con biblioteca? Bueno, mira, para empezar, nosotros como profesionales de la arquitectura tenemos que tener en cuenta en un espacio, es importante considerar sobre todo las ventanas, los espacios de luz claros, qué tanta luz tenemos, porque es un tema donde entra luz natural en el día, ¿sí? Que hay que diseñar a todas horas del día. No porque estemos pensando en luz artificial, debemos no considerar la otra parte de la iluminación natural, ¿verdad? ¿Por qué es esto? No sé si han estado en algunos espacios de día que necesitemos luz para trabajar artificial. Entonces, desde el principio, ese es un factor que se tiene que tomar en cuenta. Nuestras orientaciones, por supuesto, nuestra luz natural, directa o indirecta, y qué tanto va a afectar en el área a diseñar. El área a diseñar, llámese trabajo, llámese de descanso, área de recreación, etcétera, ¿verdad? Y también ese es otro punto importante para tomar en cuenta sobre cómo va a afectarse el diseño, cómo se va a planear. Tomar en cuenta cuál es la función del espacio y la forma del espacio. La forma del espacio nos incluye tanto anchos, largos y alturas. Y cuando estamos hablando sobre luz artificial, si nos encargan un proyecto de diseñar un proyecto de iluminación para la noche, igual debo tener esos mismos conceptos, claro, sí, son sobre el espacio. Mismos conceptos en el espacio y sobre todo los acabados del espacio igual. Es muy importante siempre saber con qué tipo de acabado estamos diseñando o contamos en el interior de un lugar. No es lo mismo tener una pared blanca, una pared negra o un tipo de color. Hay un término que se llama reflectancia en el espacio, y eso que nos influye, qué tanto nos roba el material o el color de la luz natural o artificial de un espacio, los acabados, ¿no? O sea, si es blanca, pues tenemos un poco más de reflectancia que otros colores, ¿no? Entonces siempre es importante estudiar los colores y los acabados que tenemos. También la forma del espacio es muy importante, es una relación tanto en el producto que se va a utilizar, la tecnología, el producto y el tamaño del espacio. No es lo mismo diseñar un espacio de 2x2 por 10 por 8, ¿no? Un poco más grande, a diseñar un bañito, ¿verdad? O sea, el número de las cantidades de luminarias que se va a utilizar en el espacio es muy diferente. También las tecnologías, desde irnos con tecnologías antiguas, por ejemplo, halógenos, SH2Is, etc., a irnos ya un poco más avanzados con fluorescentes, o llegar hasta la nueva tecnología que son los LEDs, que es diferente, tanto las intensidades como las características particulares de cada tecnología. Igual cuando haces un juego de luces en tu proyecto, igual ¿qué factores debo tener en cuenta? ¿Son los mismos o cómo? ¿Juegos de luces en cuanto a colores? En cuanto a colores y en cuanto a circuitos, ¿no? Pues primero que se también, pues mira, eso es muy importante igual. Siempre, como es área de diseño, la parte de iluminación está relacionada siempre con la intención del diseño. Entonces es importante siempre aclarar con tu proyecto o con tu cliente final qué es lo que se va a diseñar, ¿no? O sea, va a ser un jardín, va a ser un área de trabajo, va a ser una fachada, y todo es para qué y cuándo. Hay muchos proyectos que nos encargan, por ejemplo, del gobierno, que necesitan que una sola luminaria cumpla la función de diferentes momentos del año, ¿no? Por ejemplo, el día del cáncer de mama, el de la independencia, una escena normal, etc. Entonces hay que tener en cuenta siempre que los circuitos, por supuesto, desde la función eléctrica, cómo va a estar conectado, en qué tiempos va a estar para hacer las diferentes escenas, o si es un solo producto en un solo circuito, elegir muy bien el producto que nos pueda brindar esas características de utilizarlo, ¿no? Tanto que nos brinde la opción de solo una luz cálida o blanca, ¿sí? Hasta un juego de colores.
puede ser, este es el ejemplo de una fachada, o para un paisaje, o sea, un diseño de landscape, igual es muy importante considerar esto. Resaltar y siempre jugar, no saturar con los colores, sino crear escenas con diferentes tipos de productos, no solo un producto tampoco. Eso es importante el contraste en cuanto a los colores, por ejemplo, si tengo una pared naranja, quizás no le voy a poner una luz naranja, exacto, una blanca o una blanca, azul, ¿no? una azul. Claro, hay proyectos donde no, la gente te dice, o sea, tengo una pared roja y quiero mi árbol rojo, ¿verdad? O sea, hay exclusividades donde los clientes pues, ya te piden sus requerimientos, pero es muy importante recalcar y señalar que nosotros somos arquitectos, entonces tenemos que tener en cuenta un equilibrio de no abusar ni de la tecnología ni de los colores, tampoco de la luz. La luz es una aliada y es el mejor aliado de luz y sombra. Entonces es un equilibrio siempre en cualquier espacio que diseñemos de luces y sombras. No se trata de saturar, sino es el punto exacto donde converge la luz y la sombra, ¿sí? Sin sombra o sin oscuridad no existiría la luz. Entonces, siempre tenemos que mantener estas sombras presentes en nuestro proyecto y en nuestro diseño. Entonces, en eso sí nos va a servir muchísimo los circuitos. ¿Qué tipo de escenas y ambientes vamos a ir proporcionando en base a este criterio de diseño? Okay. Como siguiente es, ¿cuál es su metodología de diseño? ¿Qué proceso lleva usted a la hora de encargarse de un proyecto de iluminación? Pues mira, es muy importante siempre tener en cuenta todo lo que vienen siendo las tecnologías presentes en la cabeza. Es estar siempre actualizado, esto es de manera personal, antes de entrar a la metodología de diseño, siempre estar actualizado, siempre estar en contacto con las nuevas innovaciones, con nuevos productos, para que tú puedas tener un mayor abanico de posibilidades para poder resolver las situaciones. Eso es como parte personal, que es siempre importante estar actualizados. Ya cuando viene un proyecto, hay diferentes tipos de proyectos y de clientes. Los primeros proyectos puede ser que lleguen arquitectos o clientes o diseñadores de interiores, constructoras que no tengan pues realmente ni idea de la iluminación o qué quieren, qué intenciones quieren, ¿no? En el proyecto. Entonces es muy importante escuchar cómo es el método de vida, cuáles son las necesidades del usuario y cómo se va a vivir ese espacio, ¿no? A lo mejor es una persona muy conservadora, son aspectos que, como en el diseño de la arquitectura, es muy parecido, que tenemos que ir tomando en cuenta. Ok, es una persona tranquila, es un lugar para descansar, se van a realizar estas funciones, etc. Entonces es ir sacando un análisis del usuario y del proyecto en general para poder brindar una mejor solución. Entonces, esa es una de las primeras metodologías. Una de los segundos procesos es el diseño, son las intenciones. Es muy importante tanto como en arquitectura del espacio como de la iluminación, siempre estar desarrollando croquis, intenciones del diseño de la iluminación, ¿no? A lo mejor ir pensando en intensidades y ir jugando con ciertas intensidades, ¿no? En un árbol una, en otro árbol otra, en un cubo de una fachada, todo igual o no todo igual, etc. Entonces siempre es importante estar viendo, ¿no? cómo se va a ir. Y por último es muy importante estar siempre en contacto de tu cliente o de tu usuario final para saber que lo que estás haciendo es por medio de estas revisiones vaya por un buen camino, un buen seguimiento. A mí me gusta mucho en lo personal trabajar con primero ideas conceptuales en el espacio o en los proyectos, presentar las ideas y las intenciones y algunos productos. Ya luego entramos a la parte técnica, donde son los cálculos, la parte de circuitos, la parte ya de toda esta planeación de escenas, ¿no? y de ambientes en el espacio. Entonces primero empezamos con ideas más bien conocer tu usuario, conocer el terreno, conocer la ubicación, conocer el proyecto, ir viendo qué productos, las intenciones, teniendo ciertas citas, revisiones, y de ahí pasarnos a ya la parte técnica, que es de la luminotecnia, ¿no? Sí, de hecho esa es la siguiente pregunta, ¿cuál es el proceso de estos cálculos? ¿Cuál es el orden de qué cálculos se deben hacer para que cuando ya tengo mi diseño, ahora qué cálculos siguen? Pues
Ahí, ajá, pues o sea, ¿cuál es el proceso de los cálculos? Ah, ok. El proceso de los cálculos, pues realmente es ese, ¿no? Es un poco, va de la mano primero la parte, pues, muy conceptual, ya luego entramos a la parte de software, de diseños de software. Lo primero que te piden, pues, los softwares es, bueno, antes de meter todo tu proyecto a un software, ya es muy importante que tengas definido para dónde y con qué intenciones vamos a utilizar, así como también una posible propuesta de los productos que vayamos a meter. A lo mejor tenemos una duda. Un software no es que nos vaya a resolver el proyecto de iluminación. Un software es una herramienta que nos sirve para comprobar que lo que nosotros estamos planteando va a ser suficiente para el lugar o el espacio o el proyecto. Entonces, antes de meter tu proyecto a un software, es muy importante ya tener una lista de productos para todos los espacios requeridos, ¿no? Y ir probando, ya tener las curvas, muy ordenados todas tus carpetas, sobre todo de las fichas, de las curvas fotométricas de cada marca, de cada producto, conseguirlas, tener todos estos avances técnicos para poder, cuando metas tu proyecto, empieces a alzar como un tipo render, ¿no? Ya tener en base, tanto en mano o en AutoCAD, tus planos para poder sembrar. Las alturas es algo fundamental que nos piden los cálculos. Tanto las alturas del espacio, que con lo primero que se inicia en el software es las medidas del espacio. Alturas, anchos, todo esto te pide capturar para poder hacer tu alzado de tu volumetría, ¿no? Y además la altura planeada de, por ejemplo, arbotantes, rieles suspendidos, porque pues no es lo mismo que tengas una altura de 1 metro a 2 metros de altura, ¿no? De piso a techo. Entonces siempre es muy importante porque te pide por cada luminaria que tú metas, la puedes poner en el suelo, arriba, abajo o donde quieras. Entonces siempre es muy importante definir en dónde va a ser y para qué tipo de uso va a ser, ¿no? Influye igual muchísimo tener, cuando estamos haciendo un proyecto de diseño de iluminación interior y no exterior, el software, esa es otra cuestión que, por ejemplo, uno de los más utilizados, que es el Dialux, se divide tanto en interior o exterior. Son dos partidas diferentes, no podemos trabajar en conjunto al 100%, ¿no? Siempre se recomienda que trabajes primero en interior como un proyecto y el exterior como otro proyecto completamente, porque si nos fijamos son dos escenas diferentes, ¿no? Que te recibe, etc. Ahí ya podemos meter los circuitos, igual en la parte del programa es importante definir antes de meterlos qué escenas, en qué circuitos van a ir yendo nuestros puntos de luz. ¿Cómo le presenta a un cliente una propuesta de iluminación? O sea, ¿cuál es su representación gráfica? Mira, pues depende mucho del cliente y de qué proyecto, ¿verdad? Porque hay personas que nosotros servimos como asesores igual para ciertos clientes que ya tienen una idea y un concepto más amplio de la iluminación. Entonces, cuando servimos y funcionamos como asesores, es diferente porque llegan los arquitectos o diseñadores interiores ya con una propuesta bastante avanzada. Entonces nos saltamos toda la parte del proceso de conceptual y partimos ya de la parte técnica. Entonces solo influimos en presentar, por ejemplo, fichas técnicas, archivos completamente, puede ser hojas sueltas, desde un engargolado, desde perspectivas, desde renders, podemos ayudarles con los archivos para que puedan meterlos y hacer sus photoshops o sus renders ellos mismos. Depende del cliente realmente cómo presentes el proyecto. Muchas veces hay clientes que te dan toda la oportunidad de desarrollar este tipo de proyecto de principio a final, y hay otros que te dicen, oye, por favor apóyame con los archivos y yo me encargo de realizar toda la propuesta, ¿no? Entonces puede ser esa una donde ya son muy avanzados, o otra donde empezamos desde cero. Entonces desde la primera presentación estamos lápiz, pluma, planos, impresiones, croquis, cotizaciones a la mano, fichas técnicas, catálogos, y ya de ahí nos podemos saltar, si el proyecto lo requiere, si ya es de una complejidad mayor, los cálculos de iluminación, que es a través de
gran PDF, tanto digital como impreso, que se entrega con los cálculos de iluminación, todas las curvas, los cálculos de colores y pues todas las especificaciones del proyecto. ¿Cuándo se elige una luz cálida y cuándo se elige una luz fría? Pues mira, primero el concepto de luz cálida y fría es un poco vago en cuestión a la iluminación. La iluminación o la luz, más bien, las temperaturas de colores se dividen un poco a grandes rasgos en luz fría, luz intermedia y luz cálida. ¿Sí? La luz fría puede ir desde 6500 Kelvin, la luz intermedia puede ir aproximadamente entre 4000 y 4100 Kelvin y la luz cálida va de 2300, 2700 a 3000 Kelvin aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Entre más subamos, el número de kelvins es más fría, entre más bajemos va a ser más cálida en cuestión de los kelvins. Entonces, las funciones y los usos de las temperaturas de color depende igual importante de los gustos del cliente, pero lo que se recomienda, por ejemplo, una luz intermedia es sobre todo para el trabajo, para realizar algún tipo de trabajo, oficinas, gimnasios, lugares donde la gente necesite estar activa. Es la luz el punto medio para que puedas no cansar tanto a tus ojos. Si ponemos una luz cálida, inmediatamente la sensación del espacio cambia perceptivamente en nuestros sentidos, porque la luz hay que recordar que está muy relacionada con los sentidos de las personas y del espacio. Entonces una luz cálida hace que nuestros sentidos se relajen un poco más, nuestros ojos se relajen más. Entonces, para un trabajo, por ejemplo, para una oficina, no se recomienda la luz cálida, sino necesitamos estar un poco activos. La luz blanca, por ejemplo, no se recomienda para un lugar de un bar, ¿verdad? No vamos a meter una luz cálida para un bar o un restaurante, porque la luz fría te activa mucho los sentidos. Un ejemplo claro de esto, que hay estudios bastante largos acerca de los colores, de la temperatura del color y del ojo, de la percepción, es, por ejemplo, McDonald's, todas estas comidas rápidas normalmente utilizan este tipo de iluminación fría. ¿Por qué? No por al azar, no porque se vea bonito, sino porque están cumpliendo con la función técnica y económica del lugar. ¿Ellos qué están buscando con esto? Que llegue la gente, que se siente, que coma rápido porque es un fast food y que se vaya y que llegue la siguiente. Entonces, para poder lograr esto, necesitan el refuerzo de una iluminación fría, donde nuestros sentidos nos haga estar avispados, nos haga estar despiertos, realizar rapidísimo nuestra función e irnos, y así el siguiente, porque es un modelo de negocio que influye muchísimo la iluminación, por ejemplo, en nuestros lugares. Entonces es muy raro que vayamos a ver un lugar de estos con una luz cálida, porque lo que menos quieren es que la gente se quede ahí 5 o 6 horas, ¿no? Sino es un modelo de fast food, por ejemplo, llegado de Estados Unidos. La luz cálida es un claro ejemplo, por ejemplo, de las oficinas, normalmente se recomienda este tipo de luz. Y ya la cálida, pues es para el descanso, para más funciones como pues, un restaurante, ¿no? Una habitación donde ya llegas. No quiere decir, y es muy importante antes de cerrar este punto, que dependiendo del área tengo que utilizar exclusivamente una luz. Esto es imposible, una temperatura de luz, ¿no? Las temperaturas de luces pueden y conviven en muchos espacios. Entonces, mediante las escenas y los circuitos de nuestro proyecto, podemos tener independientemente o combinadas según las actividades en un espacio mismo. Por ejemplo, en una habitación es un claro ejemplo donde acostumbramos a leer ciertos libros y necesitamos una luz que nos pueda funcionar bien, bueno, en la noche, ¿no? Tu lectura de noche, donde podamos estar puntualizando nuestro libro, y a lo mejor esta luz necesita ser intermedia, pero el resto lo podemos combinar con una cálida, o al revés, necesitamos más luz porque eres un pintor y en la noche te gusta pintar en tu cuarto, o te gusta desarrollar alguna actividad que requiera un poco más de
de energía y de sentidos, podemos tener unas escenas con a lo mejor unas decorativas en luz cálida y algunas intermedias en toda la iluminación general de la habitación. Igual, aún casi nada contestó en cuanto a las lámparas de color, los focos de color. Igual, ¿qué debo tener en cuenta yo escoger un color de Es eso, es muy importante. Siempre es la función. Muchas veces la iluminación es decorativa, pero también cumple con la funcionalidad del espacio, ¿no? Entonces, no podemos ser caprichosos, ¿no?, en un proyecto y meter a fuerzas un color que no va de acuerdo con la función del espacio. También gusto influye, pero es más que nada una función. Como la arquitectura es función y estética, es lo mismo con la iluminación. Es función y la parte estética. Y ahora, ya hablamos sobre los colores, ahora sobre los tipos de lámpara. Igual, ¿qué debo tener en cuenta al elegir un tipo de lámpara, ya sea LED, que es incandescente, fluorescente, etc.? Okay. Pues mira, el tipo de tecnología realmente no está peleado uno con otro, ¿verdad? Digo, ahorita lo nuevo y lo mejor por el tema de sustentabilidad y de ahorro energético, lo que más se está utilizando en el mercado pues son los LEDs, porque es la última novedad. Sin embargo, hay muchas personas que para ciertas áreas o por conceptos de costos, a lo mejor todavía sienten un poco, a pesar de que ya ha ido bajando el precio en el mercado de los LEDs, sienten a lo mejor un poco más caro, por así decirle, el LED que algunas otras tecnologías. Entonces realmente no estamos peleados y nosotros como profesionales de la iluminación no debemos de estar casados con una sola tecnología, sino hay que adaptarnos a las necesidades del cliente. No es tanto, yo creo que ahí plantear qué tipo de tecnología es la que debemos de seleccionar, es más bien qué tipo de iluminación, qué tipo de intención, de ambiente es el que queremos generar. Ahí ya hay diferentes tipos, o sea, hay la iluminación general, no es hablar más bien del concepto, no de qué tecnología, sino es qué función vamos a hacer, o sea, es general, es iluminación general, iluminación puntual, iluminación de rebote, indirecta, directa. Entonces son más bien este tipo de abanicos el que nos delimita qué producto, qué tecnología podemos utilizar, y pueden convivir algunas tecnologías en un mismo proyecto. No tenemos que estar casados necesariamente con uno solo. Bueno, estas ya son como que preguntas más personales a la empresa. ¿Sí? ¿Cuál es el espacio o cuál ha sido el lugar donde más les encargan proyectos de iluminación? ¿El espacio? Ajá, o lugares. O sea, restaurantes, o sea, el ámbito. Wow. Pues la verdad es de que tenemos de todo, realmente no tenemos algo más, o sea, manejamos de todo tipo de proyectos interiores, desde una casa, habitación, desde un departamento, exteriores como complejos grandes, o sea, grandes, o sea, donde hay varios proyectos de aquí, del norte de Mérida, de estos nuevos, pues influyen desde el landscape, desde el exterior, desde la fachada, interiorismo, hasta la placa de apagador, porque también manejamos varias placas de apagadores. Entonces influye radios, oficinas, fábricas, de fábricas de todo tipo, o sea, desde pollos, desde todo, ¿no? O sea, hieleras, muebles, de todo, o sea, no hay un mercado en específico. Eso es lo padre, tanto de arquitectura como de iluminación, que no hay un solo proyecto, ¿no? El día de mañana puede llegarte una fábrica y al pasado mañana te va a llegar una casa o un restaurante o una boutique de ropa, hay de todo. Entonces es un campo muy amplio que no tenemos algo único. Eso es lo padre. ¿Y cuál es el proyecto que más les ha gustado hacer? Eso sí está difícil. Pues la verdad es de que
no tengo uno solo en específico realmente de cuál es el que más me ha gustado hacer, pero pues si tendría, o sea, no es que no puedo seleccionar ninguno. Pues todos los ves como tus bebés, ¿verdad? O nos puede contar nada más pero, sobre alguno que... pues por ejemplo, Mint and Lime fue un proyecto bastante interesante, el que está al lado de Calle 20. Calle 20 y Mint and Lime influyeron mucho los textiles, como es una tienda, son tiendas donde venden, bueno, no textiles, pero influye la calidad de las telas, de la ropa, las tonalidades, las texturas, los estampados. Fue un proyecto bastante interesante porque el nivel de ¿cómo se llama? O sea, de complejidad, pues fue un poco más elevado, y de exigencia sobre los mismos clientes, fue súper importante en estos proyectos, tanto de los clientes como del arquitecto con el que lo desarrollamos. Fue sumamente interesante desde el principio porque no eran productos pues convencionales al 100%, sino algunos productos fueron diseñados, bueno, las características técnicas desde fábrica, con IRCs, que son el índice de reproducción cromática bastante elevado a comparación de los que tenemos normalmente en catálogos. Entonces fue un proyecto donde requirió un grado técnico y de especialidad un poco más elevado, el cual ese yo creo que de los últimos y de los más recientes fue de los que más me han enganchado. Sí. Aquí se me pasó preguntarle algo antes de pasar a la parte de los proyectos. Sí. ¿Cómo se decide qué intensidad de lámpara usar? Realmente es lo mismo, es la función. ¿Qué intensidad? Pues, por ejemplo, no tenemos que abusar, es lo que te decía, ¿no? No hay que abusar, aunque sea un trabajo de realizar, por ejemplo, esto, ¿no? Una mesa de planos, un despacho de arquitectura, un despacho de abogados, un buffet, ¿no? Pues no es la cuestión de la intensidad, sino es una relación entre la forma del espacio, los muebles que tenemos, porque los muebles influyen, ¿ok? No es lo mismo que llegue el del punto de luz que tenemos aquí colocado arriba a este plano, al plano del piso o al plano de la silla. Cada objeto, y entre más alejado al punto de luz, o sea, de tu fuente de iluminación, pues se va degradando un poco más. Entonces hay que tener en cuenta las sombras que va degradando en base a la cercanía de los objetos que queremos iluminar, y hay que reforzarlo en ciertos aspectos y en ciertos lugares. Entonces depende mucho de nuestra planta arquitectónica, sobre todo con los muebles. En la iluminación es súper importante tener en cuenta el sembrado de los muebles. No podemos iluminar un espacio vacío porque no nos va a servir, sobre todo, ¿no? O sea, tenemos que contemplar los muebles, los materiales de los muebles, los acabados, como decía del principio del espacio. Entonces la intensidad realmente la determina todo en conjunto. Para saber la intensidad hay que conocer bien el proyecto de iluminación y sobre todo la función, ¿verdad? No vamos a poner una alta intensidad en watts, por decirlo, para una persona que va a dormir, ¿verdad? Como para una persona que va a realizar un proyecto. Entonces son diferentes intensidades, se puede determinar, sí, pero también es muy importante saber el espacio, más bien, todo. ¿Qué es lo que más varía en cuanto a precios? ¿Los modelos o el tipo de lámpara? Pues mira, varía mucho. Como te comentaba, la tecnología es uno de los principales motivos, sobre todo las calidades, porque bueno, igual hay muchos ya productos pues chinos y de otros orígenes que son bastante económicos a pesar de que los llaman LED. Pero aquí, comparando y hablando de cuestiones de calidad, o sea, de marcas de calidad, lo que influye realmente en precios, pues sí, es realmente la tecnología, las marcas. No es lo mismo marcas económicas o estándares en el mercado, como ya ir subiendo un poco más elevados, tanto ya a funciones técnicas elevadas, pues va subiendo el precio, productos de importación son un poco más elevados, y pues algunas marcas exclusivas ya de diseñadores de la iluminación que se dedican a abrir sus propias líneas de luminarias, pues ya
es un poco más caro, porque pues influye tanto el diseño con la tecnología para estos ciertos diseñadores, y pues se vuelve un mercado un poco más segmentado y elevado. También en las decorativas, eso es hablando en técnicas, y en decorativas influye muchísimo la marca. Es lo mismo que en ropa, zapatos, que en muebles, que vayas a un lugar donde producen masivamente a que vayas a un lugar donde es un diseño exclusivo, a tu medida, etc., ¿no? Entonces, esto pasa lo mismo con la iluminación. Hay una amplia gama de productos y de precios también. Pero hay para todo tipo de clientes. Eso es lo bueno. Y por último, ¿nos puede comentar sobre cuáles son las lámparas que ayudan a la eficiencia del consumo de la energía, y también que nos pueda decir cuáles son las que consumen más energía? Pues los LEDs realmente son los que ahorita están consumiendo menor corriente eléctrica, ¿no? O sea, su consumo es relativamente muy bajo. Hay LEDs desde, o sea, muy baja intensidad hasta unos... Es que ya no se trata tanto de que te menciona los watts, sino de cuánto pueden equivaler. Por ejemplo, un LED de no sé, 23 watts en LED te equivale a uno casi el triple en fluorescente. Es una escala aproximadamente. Entonces, consume muchísimo menos por ejemplo, para suplir un foco, ¿no?, de LED. Tendrías que aumentarle como un 3% si estamos hablando de un halógeno, de un fluorescente. Y de un halógeno pues todavía es muchísimo mayor. Por ejemplo, uno de 4 watts, a lo mejor 4 o 5 watts en LED te estaría equivaliendo a uno de 60 watts, 60 a 50 watts en halógeno. Entonces sí, por supuesto que las diferencias en consumo es abismal. De las convencionales, o sea, de estas tres, para no mezclar algunas otras tecnologías que hay en el mercado que consumen muchísimo más, que son algunos vapores de sodio, HQI, etcétera, pues son lámparas de muchísimo wattaje y consumo, ¿no? Y de ahí en fuera, los convencionales, los que todos conocemos, es como este foquito Edison, que es el convencional de filamento. Ese es un halógeno, que ya ahorita hay sustitutos en LED, pero los halógenos de esos aproximadamente van entre 40, 50, 60 watts de un solo foco, cuando con un LED puede ser desde 4, 4.5, uno de estos foquitos de los de moda. Entonces sí es abismal el cambio. Esto sería todo, y muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes.